siguiendo con Teófanes el Recluso, habría que ver hoy precisamente otra, digamos, dimensión fundamental, y tiene que ver con nuestro estado, por así decirlo, innato, tanto de turbación como de confusión, es decir, nuestro desorden, ¿no? Nuestro desorden, digamos, arraigado en cada uno de nosotros y que solemos llamar, por así decirlo, pecado. Pero hay algo importante que Teófanes nos recuerda, y es que aunque nuestra turbación interna, nuestra confusión, ¿no? Digamos, arraigada, son innatas, no son connaturales. Y esto es algo importante, o sea, en pocas palabras, nuestro desorden humano, ¿no? El pecado, dice en este sentido Teófanes el Recluso, este desorden, esta confusión interna en la que vivimos, ¿no? Que hemos venido describiendo, si bien es innato, no es connatural. ¿Por qué? Y esto es algo importante de percibir. Uno, porque el pecado, digamos, este desorden, no forma parte esencial de nuestra propia naturaleza, aunque sí nacemos con ello. Es decir, es innato porque tiene que ver con nuestra natalidad, o sea, nuestro nacimiento, ¿vale? Este desorden, este pecado interior, esta confusión, es innato. Nacemos con él, pero no significa que sea necesariamente parte esencial de nuestra naturaleza. O sea, podemos decir, ¿es innato este desorden en cada uno de nosotros? Sí, nacemos con ello, pero no es parte de nuestra naturaleza. Por eso, aunque se puede decirse que es innato, no es justamente con natural. Dice, si fuera natural este desorden, es decir, este pecado, entonces los efectos que produciría serían de lo más normal. Por decirlo así, no es connatural este desorden porque más bien representa para nosotros algo anormal. Por ejemplo, los efectos que percibimos con respecto al pecado son básicamente dos: sufrimiento y dolor. Tan no son normales, tan no son naturales, que nos sentimos fuertemente afectados cuando estos se manifiestan. ¿O no? O sea, notamos, por así decirlo, su aparición. No forma parte de nuestra naturaleza. Por eso este desorden que poseemos no es natural, es decir, lo padecemos. Dice, incluso para nosotros lo normal, lo natural, es aquello que nos permite alegrarnos en esta vida. Lo vemos como algo parte, digamos, como parte esencial aquí sí de nuestra naturaleza. Cuando esto se ve, por ejemplo, ¿no? Alterado por otro tipo de situaciones que nos conducirían, no sé, al caso de la tristeza, lo vemos como un estado que en efecto no se corresponde precisamente con nuestra propia naturaleza, o sea, no forma parte de nuestra naturalidad. Dice, en este sentido, por ejemplo, ¿qué sucedería si fuera algo natural y nos libráramos de ese pecado? Pues dejaríamos de ser hombres, ¿no? Es como si intentáramos arrancar parte precisamente de lo que nos constituye como lo que somos. Dice, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que hemos conocido a un verdadero hombre que ha estado libre de este desorden de pecado y no por ello ha dejado de ser verdadero hombre. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Vale? Dice, Jesús en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, en pocas palabras, el pecado no lo necesitamos para nada. Seguir apegados o aferrados a este desorden no es en absoluto necesario. Entonces, aquí entra un aspecto fundamental. Si este desorden o pecado no es natural, entonces significa que hay una posibilidad de poder erradicarlo, ¿no? De poder, en ese sentido, quitarlo. Si fuera realmente natural, no habría manera de curarla. Entonces, una adicción, ¿por qué luego insisten en que uno no se cura? Porque se equivocan. Porque hacen de la enfermedad algo enteramente ¿qué? Natural, que es el triunfo del giro terapéutico que vimos con Taylor. Entonces estás enfermo y vas a estar enfermo toda tu vida. Debemos de tener mucho cuidado con eso.
No, o sea, eso no es cierto. La enfermedad, la adicción, no es algo natural en un ser humano. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si no, entonces naturalizamos algo que definitivamente no es natural. Lo queremos arraigar como parte de nuestra naturaleza y por lo tanto, en realidad, nunca nos vamos a curar. Siempre vamos a estar en un estado de recuperación permanente. Y eso es desconocer en profundidad lo que significa ser hombre. Entonces dice, en este sentido, por ejemplo, si este desorden fuera algo natural, tendríamos que padecer, ¿no?, con ella siempre, por mucho que nos esforzáramos en liberarnos. Dice, y entonces, ¿en qué caemos? En desesperación. ¿Para qué me esfuerzo si a final de cuentas nunca me voy a curar? ¿Para qué entonces tanto esfuerzo si siempre vivo bajo la incertidumbre de esta amenaza latente? ¿No? En pocas palabras, de esta especie de recuperación jamás recuperada. No sé si me explico. Esta especie como de situación a final de cuentas estéril. Porque es como si uno se mantuviera siempre con un pie en el abismo, sabiendo que en cualquier momento va a caer, porque nunca, en último término, nos hemos curado del todo. Por eso dice Teófanes, dice, manténganse en la convicción de que este desorden no es connatural, y no escuche ni haga caso a los que dicen que no tenemos remedio. No, sí tenemos remedio, y podemos hacer algo ciertamente al respecto. Dice, ahora, ¿qué nos ha pasado como consecuencia del pecado de nuestros padres? Primero, nuestra naturaleza en cuanto tal ha permanecido inalterada, ¿no?, así como sus diversas partes y las fuerzas de nuestro ser natural. O sea, han conservado sus mismas leyes y exigencias. Sin embargo, lo que sí se ha visto afectado es nuestra conciencia y nuestra libertad, que no han quedado bien orientadas. Esto sí es, digamos, como el efecto fundamental que hemos padecido. De tal manera que lo que ha quedado realmente afectado es nuestra organización, no nuestra constitución. Nuestra naturaleza humana no ha cambiado. Lo que sí cambió es nuestra organización. De tal manera que este desorden tiene que ver con nuestra organización, que se afecta todo el campo de las actividades humanas. Es decir, en pocas palabras, no dejamos de ser racionales, pero esta desorientación nos conduce, por ejemplo, a una aplicación incorrecta del intelecto. Tenemos emociones, aunque estas emociones sean precisamente algo desordenado. ¿Vamos? Entonces, no confundir, digamos, estos dos ámbitos. Y dice en este sentido también Teófanes, el hombre ha recibido en el espíritu la conciencia y la libertad, pero no, y esa es la diferencia, para que se convierta en alguien soberbio o para que actúe según su capricho, sino para que reconozca ante todo que todo lo recibe de Dios y permanece en Él. Es decir, ¿para qué se nos dio conciencia? ¿Para qué se nos hizo libres? Para vivir en Dios. De una manera, en este sentido, plena y total. Es una orientación. ¿Dónde se ve entonces el desorden que nosotros, en efecto, al menos desde la filosofía, pretendemos curar? En que este desorden proviene que hay una desorientación, ¿no? Vamos a decirlo así, hay una desorientación profunda, no normal, no natural. Y es que en lugar de orientarnos plenamente hacia Dios, o sea, hacia la verdad, nos desorientamos hacia nosotros mismos y por lo tanto nos desviamos hacia el error. Esta es la desorientación, digamos, profunda, ¿no? Es decir, lo podemos poner de esta manera. Nuestra desorientación profunda que proviene de un no Dios, sí yo. Esa sería, digamos, nuestra desorientación profunda. No Dios, sí yo.
nos desviamos de la verdad e incurrimos en este sentido en el error. Ese es nuestro desorden. Pero ese desorden, en cuanto tal, si bien es cierto, es innato, ¿no? Tiene que ver con nuestra natalidad, no es connatural, no es lo natural. Y tan no es natural que por puro sentido común, una persona explícitamente egoísta nos resulta insoportable. No lo vemos como lo más normal del mundo e incluso nos molesta, ¿no es cierto? Aún a los más egocéntricos, el egoísta siempre incomoda. Siempre, o sea, digo, esto es por puro sentido común, no hay que pensarle demasiado. De tal manera, entonces, que esta orientación fundamental, dice Teófanes, era el estado inicial de la criatura. Podemos decir en ese sentido, ¿por qué tanto Adán como Eva eran dichosos en el paraíso? Porque no estaban desorientados. Vivían, en pocas palabras, a la luz de la verdad. Dice aquí, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Dios se convive con su criatura, le enseña a la criatura y le enseña a conocerlo y servirle a él. Es decir, le enseña a vivir según su voluntad en esta línea, ¿no? Dice, para que no se complicaran demasiado con respecto al cumplimiento de todo eso, les dio un sencillo y simple mandamiento. Para que no estuvieran como dándole muchas vueltas. No comer los frutos de un árbol que él llamó, ¿no?, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, y así comenzaron a vivir. Comenzaron a vivir felices. Pero el espíritu que antes de todo esto había caído por soberbia, los envidiaba y los apartó del camino. ¿Cómo? ¿Cómo los apartó del camino? Muy sencillo. Haciendo la cosa simple, algo más que complicado. Fíjense, no es lo mismo decir, un poco para que vean, no coman de ese árbol, a decir como hace la serpiente, ese puro espíritu. ¿Cómo está eso de que Dios les dijo que no coman de ninguno? Fíjense, lo que en un momento es sencillo, porque Dios es sencillo en todos los sentidos. El otro, el soberbio, lo complejiza. ¿Por qué? Porque en su soberbia lo simple es inaceptable. Por eso todo tiene que ser extremadamente, ¿qué?, complicado, rebuscado, ¿no?, elevado, difícil. ¿Cuántas personas piensan que porque hablan de manera oscura o difícilmente comprensible son por eso superiores? Seamos sinceros, incluso dentro de esa línea, ahí se ve quién los está inspirando, ¿no? En pocas palabras, ahí vemos quién los mueve, para quién trabajan, o quién es su patrón. Por cierto, el peor de todos. Pero bien, entonces aquí lo que vemos es que en efecto hay esta confusión y ellos le creyeron y comieron. Ahí está el primer punto. Si lo ven, el demonio, y esto es algo importante, es justamente el que promueve esta desorientación, porque él es lo que él ha realizado. El demonio, en pocas palabras, nunca quiere que creamos en él, porque no se podría sostener. No, lo que él quiere es que creamos en nosotros, ¿qué?, mismos, porque es así como vamos a caer, como él lo hizo. Al creer únicamente en sí mismo, cae. Como ya sabe el camino, pues quiere que todos lo recorramos. Y dice Teófanes, tal vez el hecho de comer, fíjense, no fue en sí tan grave. Eso no fue lo grave. Y no decimos que lo grave es que comieron. No, lo grave es que creyeron sin saber a quién. Eso es lo grave. Han cambiado ya de orientación. ¿Sí me explico? Han pasado del Dios a sí mismos. Eso es lo grave. Y lo terrible, aquí es cuando vemos, ¿no? El pecado, dijimos, siempre va increciendo, ¿no? Eso es lo grave. Y lo terrible es los pensamientos y sentimientos que hacia Dios, a la manera de un veneno, les transmitió este mal espíritu.
Eso es lo más terrible. Los convenció de que Dios les prohibía comer de ese árbol para que no se hicieran dioses. Y eso es lo que ellos creyeron. Entonces, dice Teófanes, al creerlo, inevitablemente acogieron en sí malos pensamientos. Por ejemplo, que Dios les tenía envidia y que por eso los quería tener sometidos, doblegados. ¿No son los mismos tipos de pensamientos que muchos ateos dicen hasta la fecha? Que Dios los quiere tener como sometidos, doblegados, ¿no? Porque tiene miedo de que alcancemos ese estatus de Prometeos, ya no encadenados, sino desencadenados, ¿no? Ya hablaremos en su momento de Prometeo. Pero el punto está en que a partir de aquí, al aceptar estos malos pensamientos, no pueden evitar, entonces, ¿no?, que aparezcan ciertos malos sentimientos. Ya el sentimiento hacia Dios ya no es de confianza, sino que de desconfianza. Ya no es de amor, sino de ¿qué? De odio. Ya no es de aprecio, sino de ¿qué? De desprecio. Y al final, las decisiones ya son totalmente, es decir, las acciones ya son totalmente arbitrarias. Entonces nuestros primeros padres se dijeron: nosotros mismos vamos a tomar lo que tú nos niegas. Ahora ya pasan de él a ellos mismos, ¿no? Digamos que al sí mismo, ¿no? Aquí ya es donde se ha perpetrado justamente el desorden. Y dice Teófanes, en su corazón se instaló un sentimiento más o menos parecido a este: vamos a ver cómo es Dios. Y nosotros que pensábamos que era tan bueno. A partir de ahora, nosotros mismos vamos a organizarnos sin contar con Él. El lema básico de los modernos. Desde ahí, nada nuevo. No, la modernidad vino a cambiar las cosas. No es cierto. Es una regresión muy particular. Estos pensamientos que conducen a sus respectivos sentimientos y por lo tanto culminan en esas acciones equivocadas, ahí está el terrible pecado. ¿Por qué? Porque constituyen un radical alejamiento de Dios. Y en pocas palabras, una rebelión hostil hacia Él. Esa es la gravedad. Porque a veces decimos, es que desobedecieron. Ay, pero ¿por qué Dios se portó tan mal si nada más era una manzanita? ¿Y quién dijo que era una manzana? ¿De dónde sacan esa idea de que era una manzana? Se habla de un fruto. Nunca dijeron una manzana. ¿Cuánto tal? Pero es como la imagen, ¿no?, que ya tenemos establecida, ¿no? La manzana. No, esto es realmente lo grave. Entonces, lo fundamental aquí, dice Teófanes, es que nosotros reconozcamos esa desorientación profunda y también indaguemos en nuestra condición y veamos cuáles son los verdaderos pensamientos y sentimientos que albergamos hacia Dios. Realmente. A veces queremos pensar que Dios es bueno, pero sentimos que no es cierto, que no es tan bueno. Quizás si fuera bueno no hubiera permitido tal cosa, o me hubiera dado tal cosa, o tal cosa. Y por lo tanto, al parecer, se engendra en cada uno de nosotros una especie de rebelión hostil, o sea, de desprecio, de rechazo. Ese es el desorden. Esa es la gravedad del pecado. ¿Sí me explicó? No estamos en el nivel del moralismo. No se trata de romper con un mandamiento. Estamos en el nivel metafísico, de esas profundidades invisibles que son, a final de cuentas, lo que más importa. Por eso en nuestra filosofía iremos de lo visible a lo invisible. Iremos a la metafísica y desenmascararemos todo esto. Pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta, porque dice entonces, sucede en ellos lo que se atribuye precisamente el mal espíritu. Pondré mi trono por encima de las nubes y seré semejante al Altísimo. Y esto no como un pensamiento fugaz, sino ya como una decisión voluntaria.
Y aquí está el punto cardinal. La rebelión hostil no es intelectual ni afectiva, es voluntaria. El pecado es siempre un acto voluntario. Siempre. Por eso no es casual que Jesús le dijera a Santa Faustina, ¿no? Y está en el diario de la Divina Misericordia, que le dijo: hija, no le demos vueltas. A fin de cuentas, todo depende de la voluntad. Todo. Y es justo a donde llega esta rebelión hostil. Por eso dijimos, debemos de ser muy cuidadosos con los tipos de pensamientos que nos acechan. Hay que discernir de dónde vienen y sobre todo a dónde nos conducen. Porque si no, dijimos, estos pensamientos siempre producen emociones. Cuando los pensamientos ya son emociones, lo que sigue son actitudes y finalmente acciones, ¿no? Por eso habría que estar como muy alerta. Dice Teófanes: de este modo, la conciencia se ensoberbeció, la libertad comenzó a moverse a su arbitrio, arrogándose la organización de su destino. Ese es nuestro desorden. Finalmente, ¿no? Vamos como esa serpiente que se come a sí misma, sin llegar a ningún lado, aunque en nuestro caso sí llegamos a un lugar: la autoaniquilación. Es justo esto, ¿no? Lo que nosotros intentamos abordar y revertir. Ahora, Dios está en todas partes, lo llena todo, pero entra dentro de los seres libres únicamente cuando estos se entregan abriéndose a Él. O sea, no es una cuestión de conocimiento. No basta con conocer a Dios. Dios no es un objeto de conocimiento, sino exige reconocimiento. Dios no es algo, es alguien. Y este reconocimiento es el que nos conduce precisamente a esta apertura fundamental. Y esa es la única posibilidad que tenemos para poder salir de este desorden. Por eso, la desorientación, digamos que la salida real a esa desorientación profunda se llama conversión. El significado literal de la palabra conversión significa regresar al camino. Esa es la conversión, volver de nuevo al camino. Es como cuando vas a lo mejor por un sendero que conoces, sabes que ese es el camino que te va a sacar, pero decides hacerte el aventurero y tomar un atajo y te pierdes. ¿Qué haces? Pues tienes que regresar, ¿no? ¿O no? Caramba, hasta los GPS de estos tiempos es lo que te piden. No diste la vuelta y te dice, por favor, de volver a la ruta señalada, ¿no? Otra vez, o sea, tienes que volver. Eso es conversión. Pero esta conversión, vuelvo a insistir, es una apertura voluntaria. Dios no obliga a nadie. A nadie, ¿eh? Aquí sí es una cuestión netamente voluntaria. Por eso dice Teófanes, cuando alguien se cierra en sí, Dios no lo violenta, ¿eh? Sino que respetando su decisión, no entra en ellos. Y lo vemos con Jesús. Aquí que vengo y toco, ¿qué? La puerta. No dijo aquí que llego y la tiro de un patadón, ¿no? Y me meto y me vale gorro. No, toco. No llego y me impongo. Porque Dios no es autoritario. Dios no es un jefe. Y menos un jefazo. No. Dios es un santo. Y la santidad es la bondad absoluta. La humildad absoluta. El amor absoluto. No necesita imponerse, ¿eh? Para nada, al contrario. Ya lo veremos en su momento. Parece como que se esconde, ¿no? Que se esconde, como que no le gusta imponer, ¿no? Como que se oculta, como que hace una especie de hueco, pero no ausencia, sino como el hueco de la mano cuando cogemos algo, como que está ahí, pero algo lo rodea, ¿no? Como que se hiciera a un lado, como el vientre materno.
para que el bebé crezca, ¿no? Como que el vientre lo rodea, como que no se ve, ¿no? Abiertamente, como que está y no está. Dios es discreto, muy discreto. ¿Por qué? Porque es humilde. Y por eso nuestros primeros padres se quedaron solos, se obstinaron en sí mismos. Y vemos que incluso cuando el Señor les acusa con toda claridad, ni ella ni él admitieron que eran culpables. ¿Se acuerdan cómo se echan la bolita? Adán, ¿qué has hecho? No, es que ella, mujer que me diste, y tú, no, la serpiente, y a la otra pues no le quedó decir a quién, ¿no? Pues ya, ni modo. ¿Qué puede decir? Pero ni siquiera lo reconocen. Entonces lo que vemos es que este desorden significa, en pocas palabras, que aunque nuestra naturaleza no se vio como tal alterada, sí se quedó sin fuerza. Es decir, este desorden también significa que nosotros, en esta desorientación profunda, basada en este error, digamos, en esta desorientación esencial, se llama debilidad. Hemos quedado verdaderamente debilitados. E incluso bastante debilitados para mantenernos en el bien. ¿O no es cierto que incluso a veces hacer el bien nos cansa? Por muy bien que sea, ¿no? Nos agota. Hemos quedado en este caso, como dice Teófanes, sin fuerza. Dice, en este caso, por ejemplo, ¿qué sucede? Que ahora, en nuestro estado real de debilidad, lo único que nos ocupa son las preocupaciones que trae consigo la vida terrena. Nuestro espíritu repta, literalmente se arrastra, ¿no? A ras del suelo, tratando de sobresalir en las dificultades que la vida diaria trae consigo. Y el espíritu parece incapaz de levantarse. Esto significa entonces que nuestra debilidad, a su vez, proviene de un peso. Todos llevamos un peso, y esa es la rebelión hostil que cada uno de nosotros posee, en mayor o en menor medida. Pero esa rebelión hostil, ese desorden, esa desorientación profunda, ese pecado, se llama egoísmo. El verse a sí mismo y nada más. Todos tenemos algo de eso, de una o de otra manera. Dice, por eso, en cuanto se introdujo, ¿no?, en nuestros primeros padres el egoísmo, se instaló en ellos la autoafirmación, el yo. Que ven, que lo podemos ver, no es un invento de ellos. Ya sabemos quién se los transmitió, quién lo había pronunciado antes. Lo dice Teófanes, porque ese egoísmo es la semilla venenosa de Satanás. Eso es lo que dejó. A la manera como le hace una serpiente. Ojo, y no quiere decir que por eso tenemos que exterminarlas, ¿verdad? Son criaturas de enseñanza. Una serpiente muerde. Lo importante no es la mordida, lo que deja a través de la mordida. Y eso es lo grave en el pecado. El pecado se ve la gravedad en los efectos que produce, los efectos que va a traer consigo, no el pecado en sí mismo. Y más quizá que a la manera de una serpiente, podríamos acudir al dragón de Komodo. No sé si lo conocen, aunque solo están en la isla de Komodo, grandes y pesados, como gladiadores, pero excelentes acechadores. Tienen la boca, más bien la saliva, más tóxica del mundo, llena de bacterias, y unos dientes afilados. Entonces, cuando ven, por ejemplo, que, no sé, una vaca anda por ahí pastando, la acechan, despacio, se acercan, y cuando puede, la muerde. Basta con que le rasgue la piel, por eso su baba escurre, y que un poco de saliva penetre en la abertura para que se vaya al torrente sanguíneo, y la deja. Se va.
Pero lo que no sabe la vaca es que se va a empezar a pudrir interiormente. Va a experimentar la putrefacción. 2 días, 3 días, 4 días. Empieza a experimentar los efectos. La mordida pareciera que era algo totalmente inofensivo. Pero los efectos que empieza a experimentar, ahí se ve la gravedad de lo que se le dejó. ¿No es lo mismo lo que pasa en el pecado? De hecho, cuando ya el animal ya está bastante debilitado, ya no puede mantener el equilibrio, es porque ya está verdaderamente intoxicado. Es más, ya está casi en estado de descomposición. Cuando el dragón llega, empieza a consumir ya putrefacto, porque aparte son carroñeros. Eso es lo que pasa con el pecado, exactamente así. Aparentemente la mordida, dijimos, no es nada, pero los efectos que vamos a empezar a padecer nos harán ahora sí comprender la gravedad de lo que ahí ha sucedido. Dice, y es justo de esa semilla venenosa de Satanás, ¿no?, donde crecerán después la multitud de los desórdenes que bien o mal nos acompañan. Dijimos, de manera innata, pero no ¿qué? Connatural. Ejemplo, la soberbia, la envidia, el odio, la aflicción, la tristeza, el cansancio, la avaricia, la lujuria y sus diversas ramificaciones. De ahí. Pudiera ser algo realmente pequeño. Ahora entienden por qué la oposición al pecado es tan radical. Y acuérdense que el pecado nunca va solo, Basta con que dejemos entrar a uno y la legión llega. Siempre van muchos. Nunca es aislado. Dice, en esto consiste el pecado. Ese es nuestro pecado. Nuestro pecado no se queda al nivel literal de las acciones moralmente incorrectas. No estamos en el nivel de lo correcto y lo incorrecto. Estamos literalmente en el nivel de lo sano y lo insano, y no terapéuticamente. Ontológicamente, nuestra constitución profunda, lo sano y lo insano. Todos de una u otra manera hemos sentido los efectos de este veneno. ¿O no hemos sentido, por lo menos alguna vez en nuestra vida, envidia? Y lo queremos maquillar, somos expertos en utilizar cosméticos engañosos. Te tengo envidia, pero de la buena. Es como si te dijera, te tengo odio, pero del bueno, ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué hablamos tontamente? Una mentira piadosa. Una mentirita blanca. ¿Por qué blanca? Es una mentira piadosa. ¿Cómo? Qué raro, ¿no? No, ya dejémonos las tonterías para otras cosas, ya. Dejémonos la tontería. Pero esto es fundamental para entender en dónde estamos colocados. Todos lo hemos sentido. Y hemos sentido literalmente que no es algo natural. O no, a veces cuando ha pasado decimos, pero ¿por qué me sentí así? ¿De dónde me vino este coraje, esta ira? O incluso, ese deseo desenfrenado por la esposa de mi amigo o de mi hermano. Esta lujuria incontenible, esta avaricia de decir, es que si yo vi que mi vecino se cambió de coche, pues ahora yo voy a cambiar de coche también. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Incluso no hay momentos donde pareciera que algo nos toca, quizá nuestro ángel de la guarda, y nos dice, tú no eres así. Y como que recapacitamos, como que pareciera, literalmente que detectamos esta alteración. Dice, por eso vemos que a partir de aquí, del egoísmo, todo se distorsiona, todo se desordena, todo se desorienta, literalmente. Dice, de aquí, por ejemplo, veremos cómo entonces, ¿se acuerdan que cada una de nuestras dimensiones, corporal, anímica y espiritual, tiene sus respectivas necesidades? Dice, pues de aquí, de este desorden, lo que surgirá es especialmente la desmesura, como lo quiere el egoísmo. Siempre más y más. No fue el éxito comercial, de marketing, de un producto como M-Force. Estos productos utilizados para los hombres
que no es que no puedan, sino que quieren más. Y más. Y más. Es decir, los insaciables. El egoísmo siempre insatisfecho no es para el impotente, es para el insatisfecho, ¿no? Para el insatisfecho perpetuo. Y si de aquí que brotan: gula, borrachera, acumulación incansable de dinero y muchos otros excesos. Y eso es lo que hace el egoísmo. Pierde la mesura y de la mesura vamos a la desmesura. Veámoslo en nuestro mundo contemporáneo. Quizá nuestros buenos predecesores medievales e incluso antiguos paganos podían utilizar una carreta con un caballo para sus campos de cultivo. Si tenían la posibilidad, claro está. Pero por muy rico que fuera, a lo mejor lo que tenía era una carreta y 2 caballos. Nunca se le hubiera ocurrido, así fuera el más rico, hacer la carreta de oro. Jamás. Hoy sí. Hoy podemos ver un Lamborghini recubierto de diamantes, no sé qué. E incluso coches bañados en oro. Bueno, no nos vayamos a esas altas ligas. Correas de perro de oro. Collares con diamantes. El platito para que coma mi gato, ¿no? En oro, por supuesto. ¿No es la desmesura, la locura del egoísmo? ¿No es ya la ostentación contemporánea que en ninguna otra época histórica se había visto? ¿No es esto ya lo que vemos, esta desmesura que parece siempre insuficiente? No por eso cuando Daniel Cohen, uno de los grandes economistas europeos de estos tiempos, entrevistó a los más multimillonarios, lo que les dije, ¿no? Del mundo, a los 10, les dijo: ¿cuánto necesitas para ser feliz? Todos dijeron: ¿el doble? ¿Cuándo se acabarían eso, por favor? Nunca, nunca. Y no obstante, no les es que suficiente. Todo, al final de cuentas, parece poca cosa. Dice, bueno, ¿qué hace falta entonces? Para poner orden en nosotros. Primero, reconocer la verdad. Segundo, ir en sentido contrario. O sea, ponerse en contra, hacer contra aquello que no nos es natural. Porque solo yendo en sentido contrario es que vamos a poder expulsar aquello que, si bien viene ya en el paquete, no lo necesitamos que para nada. ¿Alguna vez han comprado, seguro que sí, una computadora o una laptop? ¿Han visto qué bien empaquetadas vienen? ¿Han visto la cantidad de unicel que traen? ¿No? ¿Qué haces con ese unicel? No te sirve. Bueno, en Alemania ya ni lo puedes meter, ¿no? Ya se dieron cuenta la agresividad, ¿no? Contra el medio ambiente que tiene el unicel. Pero lo tiras. Vino en el paquete, sí, pero no es absolutamente ¿qué? Necesario. Eso es lo que pasa con este tipo de desorden. Dice, por ejemplo, al perder entonces la orientación vital, ¿no? Tomamos una decisión nefasta afirmando: así soy yo mismo. Por tanto, yo le he tomado la palabra a San Teófanes el Recluso, dice tal cual: hace falta destruir ese yo mismo. Y esto incluso tampoco crean que es como tan radical. Incluso gramaticalmente, y esto me lo enseñó el filósofo Ludwig Wittgenstein, el yo no es tan necesario. Por ejemplo, es absolutamente necesario que diga, yo, ¿cómo? Basta con que diga ¿qué? ¿Cómo? ¿Se entiende o no? Sí, incluso el yo gramatical puede desaparecer. No es indispensable. ¿Es forzosamente necesario que yo le diga a mi esposa, yo te amo? ¿Yo te amo? ¿Yo te amo? Te amo. O a veces ya ni que se lo diga. En casos, digamos, muy concretos. Pero incluso así, en pocas palabras, es irrelevante. Y como nos dice Teófanes, entonces lo fundamental es restablecer la fuerza del espíritu.
Y esto significa, en primer lugar, que no podemos tener la esperanza de arreglar por nosotros mismos esta situación. Para nosotros crucial, porque el primer punto que hemos de tratar, sin el cual no hay manera de abordar los demás, es la unión con Dios. Y esa unión queda absolutamente fuera de nuestro propio alcance. ¿Qué podemos hacer? Buscarla, desearla, anhelarla, pero no la podemos realizar. No está en nuestras manos. ¿No es el primer paso de doblar? La aceptación de la derrota. Lo que llaman la vida ingobernable. ¿No es esto exactamente? El reconocer que está fuera de tus manos lo que realmente anhelas, lo que realmente deseas. Y por eso, en realidad, ¿no? La unión con Dios no es algo que esté en nuestro poder, ni sus condiciones, ni el modo de realizarla, ni nada que nosotros podamos controlar. Dice Teófanes, digo esto para que no nos estemos tratando de romper la cabeza, tratando de descubrir el modo de unirme a Dios. No, más bien, si Dios ha querido establecer la ley y el proceso de esta unión, apresúrate a aceptarlos con una fe plena. Y sobre todo, ponlos por obra con un ardiente sentimiento de gratitud. En síntesis, gracias a Dios, que ama a los hombres, ya está todo realizado, ya está todo establecido, ya está todo hecho para ellos. ¿Lo aceptas? ¿O no? Esta es literalmente la cuestión de fe. ¿Aceptas que has sido salvado o quieres ser el protagonista de tu propia salvación? ¿Quieres decirle, no tú, sino yo? Si lo aceptas, dichoso tú. Si no lo aceptas, ya sabes a qué le tiras. Por eso es fundamental, y es para lo que se supone nos estamos preparando para este próximo domingo, ¿no? Reconocer que para el restablecimiento de nuestro espíritu, es decir, para esa unión con Dios, es necesario que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros y que nos vivifique. Para abrir el camino del descenso del Espíritu, su Hijo unigénito vino al mundo. Es decir, se encarnó. Parece una especie de elevador celestial, ¿no? Baja uno, el Hijo, y nos sube a nosotros con el Padre. Y nos baja al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. Vuelve a subirse el Hijo y baja el otro, el Espíritu, ¿no? Una especie de sube y baja. ¿Han visto estos juegos? Sube y baja, ¿no? Yo les decía, Dios tiene buen humor. En serio, hace las cosas de manera muy graciosa. Dice, se encarna, asciende al cielo, sube y otro baja. Por eso, como les dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, ¿no? Para que llegue otro, es decir, el Paráclito. Dice, ahí está todo el asunto. Ahí está todo el asunto. El Hijo de Dios se encarnó, sufrió en la carne, murió en la cruz, ascendió a los cielos y envió desde el Padre al Espíritu Santo, que cuando es aceptado por los que creen en el Hijo, permanece en ellos y realiza en ellos aquello por lo que el Hijo mismo obra. Ora, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. ¿Y cómo realiza esto? En unión con aquellos que creen en el Hijo de Dios y por lo tanto que son partícipes de este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento que hace de los creyentes hijos de Dios por la gracia. Por eso, no se atormente usted pensando, ¿por qué es preciso todo esto? Para restablecer en nosotros la vida verdadera. Acéptelo y consérvelo con la sencillez y la sinceridad de la fe infantil. ¿Y qué es lo primordial de la fe infantil? La ausencia de desconfianza. Al grado de que si, por ejemplo, a mi niña pequeña, yo me emborracho y voy muy mal, y me subo a conducir y le digo, súbete, se sube. No dice, oh no, es porque los índices etílicos en tu sangre son tan elevados que nos puede llevar a una catástrofe. No, simple y sencillamente se sube. En este sentido de desconfianza. Dice, si usted se pone a darle vueltas a esto,
Lo que ahorita dijimos, ahí está toda la cuestión. Vendrá el enemigo y como en aquella ocasión a Eva, le susurrará la tentación, su fe vacilará y de este modo le privará de los frutos de la fe. Por eso es importante que nosotros siempre busquemos la simpleza, la sencillez. Es decir, aquella transparencia que en último término nos va a conducir al camino correcto del cual nosotros nos hemos apartado. Este camino correcto del cual nos hemos apartado no es otro más que el amor del Padre. Quizá nosotros, aún sin tenerlo plenamente consciente, sí tenemos rebeliones hostiles hacia Dios. Tal vez reprimidas, pero reales. Quizá por nuestra situación de vida, por situaciones familiares, pueden ser en pensamiento o en sentimiento. Pueden ser confesadas o no confesadas. Pero eso no hace desaparecer los efectos que a final de cuentas se verán reflejados en las acciones diarias de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros seamos ante todo sinceros, ante todo honestos, que aprendamos a no darle vueltas. Porque cuando nosotros le empezamos a dar vueltas, somos como la araña que agarra a su presa y la enreda, ¿no? Le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, para que al final quede totalmente, ¿qué? Inmovilizado. Esa también es otra de las estrategias arácnidas del puro espíritu, es decir, del enemigo del género humano. No le demos la oportunidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.